noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hay una frase del escritor Ray Bradbury que me horroriza en estos tiempos pandémicos. Decía el autor de Crónicas Marcianas: no es necesario quemar libros para destruir una cultura. Simplemente hay que lograr que la gente deje de leerlos. Ese es precisamente uno de los enormes peligros que enfrenta la cultura en Costa Rica. Que dejemos de tener contacto directo con el teatro, con los músicos, con los museos, con la cultura en vivo. Ese cara a cara que alimenta al público y a los artistas, y que hoy está en suspenso por la crisis sanitaria y tiene además en enormes apuros a muchísimos artistas en Costa Rica. ¿Cómo mantener el vínculo entre el público y sus artistas en medio del aislamiento? ¿Puede la tecnología reemplazar el vínculo presencial en el arte? Para conversar sobre estos temas invité a Rocío Fernández, directora del Museo Nacional, a Gladys Álzate, actriz y productora teatral, y a la periodista cultural Ana Beatriz Fernández. Buenas noches a las tres, muy bienvenidas al set de Costa Rica Noticias. Ana Beatriz, tal vez si para iniciar nos ayudas con un panorama sobre el estado de la cultura en esta pandemia. ¿Cómo estaba el gremio? Sí, me haces una pregunta muy difícil, Ernesto. Bueno, buenas noches a vos y a las colegas Rocío y Gladys, a quienes aprecio muchísimo. Gracias por invitarme a este espacio y a dialogar sobre un tema tan importante. Y bueno, arrancar con esa respuesta, pues es de extrema complejidad. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos y todas las que trabajamos en el sector cultura, el mismo Ministerio de Cultura, pues tratando de responder a una velocidad impresionante a estas interrogantes, a esta incertidumbre que ha generado la pandemia. Y bueno, yo creo que es importante tal vez iniciar diciendo que la pandemia obligó al sector cultura a paralizar sus actividades, y eso, bueno, ¿qué implica? Implica que la mayor parte de las personas trabajadoras de la cultura no están percibiendo ingresos o de manera muy acotada o del todo no, y encontrando nuevas formas para poder acceder a esos recursos. Y bueno, diciendo esto, esto porque la emergencia obligó a cerrar espacios en donde se congregan las personas para disfrutar de manera presencial, como bien decías vos, el arte y la cultura. Hay que tal vez aclarar que el arte y la cultura pues se viven de muy diversas formas, desde muy distintos espacios y plataformas. No necesariamente todos son en espacios cerrados o espacios específicos como un teatro, una sala, un salón comunal o una plaza, sino que hay otra diversidad, una rica diversidad en donde se puede vivir el arte. Entonces, tal vez para ubicar un poco en números cómo está la situación con datos que el mismo ministerio ha transmitido, ha comunicado, podríamos decir que el ministerio estimó hace 3 meses que el impacto económico de la parálisis que ha provocado la emergencia nacional dejaría pérdidas en el sector cultura por unos $70 millones en los 3 primeros meses de la pandemia. Es decir, ya pasaron esos 3 primeros meses y estamos entrando como a un segundo trimestre, estamos en el 6º mes, o más bien ya en un tercero, porque ya han pasado casi 6 meses desde marzo hasta agosto. En esta situación de crisis entran en juego datos arrojados por la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, que concluyen que el 12.3% del total de trabajadores de las artes encuestados en ese momento vive en estado de pobreza y pobreza extrema.
Esto es un dato súper importante y delicado y que, bueno, refleja una realidad que tal vez en años anteriores no teníamos con esa claridad. La encuesta nacional de hogares también concluye que 32.479 personas se identificaron como trabajadores creativos, artísticos y de entretenimiento, de los cuales 28.925 laboran en el sector privado independiente, es decir, que 3.500 y pico de trabajadores del arte trabajan en el sector público, lo cual es un porcentaje mínimo, digamos. Del total que se dedican a actividades artísticas, 1.310 están en pobreza extrema y 2.718 son pobres. Es decir, aproximadamente 4.000 personas están en estado de pobreza extrema y de pobreza. El documento también señala que el sector tiene niveles de pobreza inferiores al promedio nacional. En cultura es un 14% y a nivel nacional es el 21%. Pero el 58%, es decir, 14.000, considerando que son 32.000 y pico de personas que se identifican como trabajadoras del arte, que están en ocupaciones básicas, sobrevive con un salario promedio cercano al mínimo. A partir de toda esta información, el Ministerio de Cultura determinó que, tomando en cuenta a trabajadores de la cultura formales e informales, y aquellos que viven en condición de pobreza, es decir, las cerca de 4.000 personas, el potencial de afectación directa e indirecta de la crisis recae sobre 10.000 personas, es decir, una tercera parte de esos 32.000 y pico de personas que son trabajadoras del arte. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de la población. El Ministerio de Cultura, como forma de ayudar al sector, incorpora a los trabajadores del arte al plan Proteger, es decir, los trabajadores del arte en una proporción muy acotada, muy limitada, acceden al bono Proteger, pero eso es durante los 3 primeros meses que acaban de pasar, es decir, que en estos 2 meses que ya iniciaron, en este segundo trimestre, se quedan sin recursos. Todas esas personas que estaban recibiendo al menos 75.000 colones o 125.000 colones al mes. Y yo, para cerrar este panorama, digamos, de información fáctica, quisiera tal vez añadir que hay una percepción, creo yo, de que los trabajadores del arte no subsisten a través de ingresos como cualquier otra persona. Y entonces que no se preguntan las personas cómo hacen para acceder a la educación, a la salud, a la comida, al transporte, a la vivienda, y obviamente son necesidades básicas que todo trabajador, como los trabajadores del arte, tienen a los cuales tienen derecho. Y entonces, de alguna forma, muy importante, se ven afectados, vulnerabilizados por el mismo Estado de Derecho. Entonces yo creo que eso es muy importante, como tomar en cuenta estas 3 características que mencioné brevemente. Muchas gracias, Ana Beatriz. Realmente un panorama, no se me ocurre otra palabra que desolador para la situación que están atravesando muchísimos artistas en el país. Rocío, desde el Museo Nacional, en este panorama tan duro, nos llegan buenas noticias porque lograron reabrir las puertas este martes 4 de agosto. Cuéntenos un poco en qué condiciones se puede visitar el Museo Nacional y también sobre la muestra de Federico Herrero, ese artista tan talentoso que están exhibiendo en estos momentos. Buenas noches, muchas gracias. Reabrimos el museo este martes y vamos a estar activos en las pausas, en las aperturas y en las pausas. No vamos a ceder en ningún momento la posibilidad de abrirle nuestros servicios y productos al público.
La gran diferencia nuestra, que me parece importante antes de contestar su pregunta directamente, es que somos un museo público. Tenemos 120 empleados con un presupuesto asegurado, lo que significa una condición de privilegio en un momento como el que vive Costa Rica y el mundo entero con la crisis sanitaria. Pero además porque Costa Rica tiene una coyuntura económica de crisis fiscal y es un reto también para la función pública operar, ¿verdad?, con las reglas del juego que se acotan en los presupuestos cada año. Digamos que para el Museo Nacional, como muchos otros museos públicos, la prioridad fue focalizarse cuando el cierre en marzo en producir todos aquellos lineamientos y protocolos, comprar todas las vituallas, los equipos, lo que fuera necesario para garantizarle al público una visita segura. Somos un museo público, el corazón nuestro no son solo las colecciones, sino que esas colecciones tienen una vocación de divulgación y es para el visitante. Entonces teníamos que recuperar la confianza y la fidelidad del visitante. Creo que eso es un objetivo imperativo en esta época para los museos públicos. Y entre marzo y julio cumplimos esa tarea. Reabrimos y nos cerraron a la semana siguiente, en junio, por las condiciones en ese momento de la pandemia. Nos dieron opción de abrir esta semana y reabrimos. Lo que quiero aprovechar la ocasión es de decirle al público que hemos hecho la tarea y que la visita es segura. Y que estamos haciendo muchas otras tareas porque la reprogramación es un tema y porque la etapa de reactivación es otra etapa para una institución como la nuestra. Tenemos una exhibición de un artista contemporáneo que dialoga con el patrimonio, en este caso diríamos más bien intangible. Federico Herrero es un artista que invitamos desde hace 2 años y por sus múltiples compromisos internacionales logró realmente agendarnos para este año. Y la exposición estaba prevista para mayo. La vamos realmente a abrir, ya la abrimos esta semana y esperamos realmente mantenerla en agenda hasta final de año. Es un artista contemporáneo, es una manera de enfrentarse con las tradiciones desde otro enfoque. Está dedicada a Ojo de Agua y sus trampolines, su agua, el agua que sigue siendo un tema vital desde otro punto de vista ya del planeta en lo contemporáneo. ¿Por qué, digamos, va a ser el agua un tema? Por su escasez. O sea, tiene una vigencia además comunicativa. Y luego hay además, es interesante que nos visiten porque hay un diálogo entre ciertos símbolos, como pueden ser lo concreto y lo pesado de un trampolín, que es una arquitectura, es una plataforma, tiene masa, y el agua que fluye, el agua que tiene otras acepciones poéticas. Yo diría que hemos tratado de invitar siempre artistas contemporáneos a dialogar con el patrimonio para atraer públicos jóvenes, públicos nuevos, y además tenemos la agenda que se ha trazado, pero que la vamos a mantener activa. Tenemos exposiciones en las antiguas casas de los comandantes, que es una parte del cuartel, antiguo cuartel Bellavista, la sede del museo,
con exposiciones muy pequeñas, acotadas, y tenemos un gran proyecto para concluir el año del Departamento de Historia Natural, que es basado en la fauna nocturna. Hicimos en el primer semestre, desde el año pasado, y el primer semestre estuvo fauna urbana, y tenemos fauna nocturna como un reto para el cierre del segundo semestre. Somos un museo muy complejo, tenemos 120 empleados, 4 sedes. El Museo Nacional no es solo el inmueble patrimonial que está en el corazón de San José y que tiene colecciones arqueológicas, históricas y hace exhibiciones temporales. Pero este no es el momento, digamos, de hablar de esa complejidad, sino de decirle al público que el reto ha sido volver a estar abiertos, porque como decía tal vez nuestro querido anfitrión, invisibilizarnos, ¿verdad? Cerrarnos, no estar en la memoria de los usuarios de nuestros servicios para los cuales trabajamos. Somos un museo público. Tenemos que volver a conseguir esa visitación. Y estamos desde una plataforma mucho más segura porque el Estado nos subvenciona hasta el momento. Esperemos que así siga, que así siga siendo. Vamos a apuntarnos en eso. El Museo Nacional está abierto, está vivo y, como dice Rocío, quiere recibir sangre nueva, gente nueva. Hay que llevar a los jóvenes al museo, hay que empaparlos de museo. Gladys, el teatro es una de las artes que se está llevando de una manera especialmente dura esta etapa, porque el teatro requiere presencialidad. Contanos cuál es un poco la situación de la gente que está viviendo la gente de teatro. Bueno, la verdad es una situación bastante crítica porque creo que con el paso del tiempo se va endureciendo más la posibilidad de que podamos regresar a la apertura, a la presencia del público en los teatros. Creo que ya básicamente estamos teniendo muy claro de que este año no va a suceder eso. Entonces, bueno, se habla de la reinvención, la necesidad de buscar otros canales, otros caminos para conectarlos con el público, pero evidentemente esto no es tan sencillo. O sea, somos un sector bastante heterogéneo, se necesita una cierta plataforma, una dinámica de interacción con el público que no existía en el país, o sea, que realmente ha significado una demanda para la cual no estábamos preparados. Entonces, bueno, se están haciendo esfuerzos específicos, aislados, algunas instituciones se están generando vía streaming. Bueno, al inicio de la pandemia se empezaron a pasar espectáculos que ya estaban grabados, pero eran grabaciones básicamente de repertorio que se habían hecho más para los archivos institucionales, no necesariamente pensadas para transmitirse en este vínculo específico con el público, porque no eran ni siquiera buenas ediciones en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, se ha recorrido como un proceso diverso. Una primera etapa fue eso, fue lanzar al aire todo lo que había grabado, porque pensábamos que 3 meses y la situación iba a estar superada. Después ahora se están intentando en algunas instituciones generar las propias plataformas de streaming para programar, pero ese proceso también es lento, ¿verdad? O sea, requiere de una inversión compleja, cómo la gente hace el pago en línea, que la gente también quiera pagar, cuántas personas acceden con una clave. O sea, hay una complejidad que se está teniendo que superar. Pero es un segmento muy reducido del teatro, el que puede, bueno, teatro, música, danza, o sea, las artes escénicas en general estamos como buscando esas alternativas. En el mundo, de hecho, hay teatros con muchísimo presupuesto que ya están logrando manejar como unas estructuras para movilizar ciertos experimentos y transformarse, pero muchos de ellos ya tenían un avance en esas dinámicas antes de que llegara la pandemia.
Creo que ese no era el caso de Costa Rica. Nosotros estábamos en un estado todavía muy presencial de ese proceso. Entonces, bueno, esa parte es difícil. Creo que nosotros vamos a necesitar definitivamente un acompañamiento muy importante, por un lado, del Estado. O sea, el Ministerio ha hecho algunos esfuerzos con las convocatorias de fondos concursables como ProArtes, como Aquicultura, que se han comprado algunos eventos para pasarlos por plataformas digitales, y el Ministerio me imagino que ha tenido que correr también generando un cierto nivel para que esas plataformas funcionen bien. Bueno, y los grupos hemos tenido que pasar a filmar en esta misma circunstancia de crisis esos productos para que tengan el tiempo que se requiere, la calidad que se requiere. Entonces, es un proceso artístico que la verdad es muy heterogéneo en esta circunstancia en principio. Y bueno, por un lado creo que funciona para dar una cierta sostenibilidad económica mínima, pero la crisis es sin precedentes. O sea, realmente nos preocupa muchísimo todo lo que va a pasar con la construcción del tejido cultural de las artes escénicas en este país, porque las organizaciones, los espacios teatrales, siempre en la historia, y vos preguntabas al inicio, ¿cómo encontró la pandemia al sector artístico? Yo creo que éramos un sector informal en un porcentaje muy alto, como lo explicó Ana Beatriz, definitivamente siempre en un nivel de equilibrio muy peligroso, porque económicamente siempre estamos como sobrellevando la tarea, pasando de un año al otro. Hay espectáculos que son más exitosos, otros menos, pero llevar al público a las salas, a cualquier teatro de este país, incluso a los teatros con mayor presupuesto, siempre exige un esfuerzo enorme, que tiene que ver con la misma formación del público, con la inversión que hacemos como Estado en esa formación de públicos, con los productos que generamos, con las coincidencias de las necesidades que el mismo público manifiesta, o cómo hemos generado esas necesidades del público. Entonces, bueno, yo creo que hay como varias cosas importantes. Me parece que el arte ha encontrado en esta coyuntura una oportunidad para hacer visible lo importante que es para la sociedad, para generarle a la sociedad una estabilidad emocional. Creo que esta circunstancia de estar encerrados y de repente no poder estar en contacto con la música, con el teatro, los que somos más fieles a la danza, a los conciertos, o sea, nos hemos dado cuenta que importante es para nuestra salud física, mental, esa posibilidad de acceder a todos estos espacios, que Costa Rica nos ofrece una gama enorme de esas posibilidades y que no siempre la sociedad las puede aprovechar o las aprovecha. Entonces, bueno, por un lado creo que eso, me parece que la debilidad también es que nosotros como sector hemos vivido muy en el presente, siempre resolviendo el día a día, pasando de una cosa a la otra y no pensando también en cómo transformar radicalmente el modelo estructural que como sector hemos venido teniendo, porque definitivamente estamos muy expuestos, o sea, somos un sector muy vulnerable, como una parte de la sociedad que ya lo manifestaban ahora en cifras, o sea, realmente en estado de pobreza muchísimos creadores de este país y en extrema pobreza también, y esta situación evidentemente ha acentuado más esa crisis. Entonces, un poco lo que ha sucedido también es que nos hemos dado cuenta de la importancia de la asociatividad, de la importancia de agruparnos, de estar juntos para ser fuertes, para tener una voz visible. Y bueno, se han movilizado muchas situaciones específicas, y una de las que me parece a mí más increíble que está sucediendo en este momento es que hemos creado una red de emergencia cultural. En este momento ya somos más de 18 organizaciones de todas las áreas artísticas y estamos trabajando durísimo para planificar un proyecto concreto de reforma al sector cultura que estamos moviendo en este momento con la Asamblea Legislativa. Hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Cultura, con muchos sectores en los que consideramos es importante desarrollar en este momento una incidencia, porque sí creemos que esta circunstancia definitivamente nos convoca a hacer actos políticos muy concretos para realmente,
salir fortalecidos, porque el problema que nosotros tenemos como sector es que podríamos también tener una tendencia a desaparecer en un fragmento muy grande de la actividad independiente. Por esta circunstancia y coyuntura podría desaparecer, lo que significa que la inversión que ha hecho Costa Rica en más de 100 años de procesos, de creación de institucionalidad, etcétera, va a salir, si no reaccionamos todos juntos, va a salir muy debilitada. Yo les agradezco muchísimo. Tenía prevista otra ronda de preguntas, pero se nos fue el tiempo completamente. Quizás la pregunta que queda flotando es cómo hacer para sostener durante el tiempo que lleve salir de la pandemia, de encontrar una cura, para sostener la cultura. Y queda pendiente, y me comprometo a convocarlas nuevamente para hacer la segunda ronda de preguntas y tratar de entender cómo utilizamos la tecnología para vincular solidaridad, Estado y empresa privada para sostener al teatro. Creo que ahí queda pendiente. Les agradezco muchísimo, Rocío, Ana Beatriz, Gladys. Eterna gratitud. Muchas gracias. Gracias. Por estar. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. La cultura. ¿Cómo hacemos para sostener la cultura? ¿Cómo hacemos para sostener el turismo? ¿Cómo hacemos para darle de comer a la gente? ¿Cómo hacemos para que los chicos sigan en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Enorme desafío, no para Costa Rica, para la raza humana. Trabajamos para usted, recuérdelo. Somos la televisión pública de Costa Rica. Ingeniería Informática es una de las 11 carreras que conforman a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia.